suscribet a venganza perfecta. Nos encantaria saber d'est que part del mundo no acompana. Dejano saber en los comentario. Ahora, sumerjamonos en la historia de hoy. Octavio López había aprendido a medir el tiempo en pequeña victoria. Toma atendos los zapatos sin ayuda. Toma leyendo un libro de capítulo completo por su cuenta. Toma riendos de algo más que de la pantalla de la table. Tres anno de paternidad soltra le habían ensenado a Octavio que estos momento eran la moneda de supervivencia, y los atesoraba como un avaro contando su oro. La manana de diciembre lego fria y gris, con la escarcha grabando patron en la ventana de la cocina mientras Octavio volteaba hotke qui toma estaba sentado en la mesa, ahogando su desayuno en miel. A sus 6 anno, el niño tenía el cabello castano rojizo y las facciones delicadas de su madre, eso mismo ojo verde que solían atrapar la luz como cristal de mar. Octavio veía a Carla en cada explosión, en cada gesto, y era tan hermoso como devastador. Papa, tango que ponerme el suete que pica? Preguntó Thomas, mientras la miel de maple le formaba una barba pegajosa en la barbilla. La abuela Dolores pidió específicamente vestimenta navideña. Octavio deslizó otro hotke quand el plateau de su hijo. Lo que significa que sí, campion. El suete que pica hará su aparición. Thomas soltó un quejido dramático. Un sonido que Octavio reconoció como pura genética Santana. La madre de Carla, Margarita, hacía exactamente ese mismo ruido cuando se enfrentaba a alguien inconveniente. Los López, en el fondo, eran diferentes. Sufriant en silencio, conversión la incomodidad en agresión pasiva y sonriant con la boca mientras su ojo catalogabant tu fracaso. Octavio había crecido en esa casa, había aprendido a lidiar con los estándares imposibles de su padre, Ramón, y el silencio complice de su madre, Dolores. Había escapado a los 18 años, se había pagado la escuela de ingeniería y había construido una vida que se suponía que iba a ser diferente. Luego conoció a Carla Santana, y durante 5 años había sido diferente, mejor, real. El accidente automovilístico de hace 3 años había hecho a Nico esa realidad como un martillo a través de un vitral. ¿Por qué no podemos pasar la Navidad en la casa de la abuela Margarita? Thomas se limpió la boca con el dorso de la mano, dejando un rastro de miel. Ella me deja come 2 postres. ¿Por qué no turnamos, recuerda? El año pasado fue con la abuela Margarita. Este año toca con la abuela y el abuelo López. Octavio le entregó una servilta a su hijo, que Thomas aceptó con el entusiasmo de un condenado recibiendo su última comida. Lo que Octavio no dijo fue que Ramón López había llamado personalmente para exigir su presencia, usando ese tono que no admitía discusión, la misma voz que había controlado la infancia de Octavio con precisión militar. Porque perderse la Navidad en la casa de los López significaba semana de llamada telefónica gelida y comentario pasivo-agresivo sobre los valores familiares y el respeto. Porque AVC, incluso a su 32 años, Octavio todavía se descubría doblegandos a la voluntad de su padre, odiandos a sí mismo cada vez que él lo hacía. La casa de los López estaba en la prestigiosa colonia de Loma de Chapultepec, una residencia colonial de 3 pisos que Ramón pulia como un trofeo. Octavio se estacionó en la entrada circular detrás del Mercedes de su hermano Carlos, arrepintiéndose ya de la visita. A través de la ventana de l'entrada, podía ver el enorme árbol de Navidad decorado con la precisión de una operación militar. Cada adorno colocado de acuerdo con el sistema de código de color de Dolores. Cada hilo de luz alineado en ángulo perfecto. ¿Recuerda el lo que hablamos? Octavio ayudó a Thomas a salir del auto, ajustando el cuello de la camisa. Si las cosas se ponen incómodas, me aprieta la mano 2 veces e inventamos una excusa para irnos. Thomas recitó el plan de escape que habían establecido durante el último año, después de que varias cenas se convirtieron en los sermones de Ramón sobre las decisiones de crianza de Octavio. Nino listo. Octavio le alborotó el cabello a su hijo, ganando una sonrisa simula. Carlos abrió la puerta, luciendo como si hubiera salido de un catálogo de El Palacio de Hierro, suéte de cachemira, pantalón bien planchado y esa sonrisa fácil que hacía que los jurados confiaran en él. Hermanito y mi sobrino favorito. Atrapó a Thomas en un abrazo que parecía bastante genuino. Aunque Octavio había aprendido hace mucho tiempo que la calidad de Carlos era una actuación cuidadosamente calibrada para ganarse el afecto sin ofrecer vulnerabilidad real.
Soit tu unico sobrino senalo Thomas, riando. Lo que te convierte en mi favorito y en el meno favorito. Et una position compleja a Carlos le guino a ojo y bajo a Thomas. Bajo la voz mientra Octavio entraba. Te hello advierto, papa ha estado de mal humor toda la manana. Mama ha estado horneando galta por el estre. La casa olia a canla y pino, con nota subyacente a serra para mubli a dinero viejo. Estefania, la esposa de Carlos, salió de la cocina levando una tabla de queso arreglada con precisión geométrica. Le ofreció a Octavio una sonrisa compasiva, del tipo que sugería que sabía exactamente el otensa que eran esta reunión, pero que había aprendido a sobrevivir a él a base de ser la anfitriona perfecta. Octavio, Thomas, preparé esos sandwich pequeño que le gustaron la última vez dijo Estefania, senalando hacia el comedor donde la comida cubría cada superficie. Ramón López no hacia cena familiar intima. Hacia grande producción con banquete digno de un servicio de banquete y suficiente platillo para alimentar a 20 personas en lugar de C. Ramón estaba de piginto a la chimenea, vaso de whisky en mano, examinando su dominio como un general pasando revista a su tropa. A su 65 años, mantenía la postura rígida de su día en el ejército. El cabello platinado recortado con precisión matemática, cada elemento de su apariencia controlado e intencional. Su ojo, del mismo marrón oscuro que Octavio veía en su propio espejo, evaluaron a Thomas con una expresión que Octavio no pudo descifrar de inmediato. Dolores salió ajetreada de la cocina, con harina espolvoreando su suéter rojo y el cabello plateado perfectamente rizado. Se acercó a Thomas con los brazos extendidos, pero algo en su aproximación se sentía extraño, mecánico. Ahí está mi nieto. Oh, está tan grande. Thomas aceptó su abrazo educadamente, pero no se hundió en él de la forma en que él lo hacía con la abuela Margarita. Nino listo, pensó Octavio. Él también él lo siente. La primera hora pasó con una tensa normalidad. Comieron aperitivo y charlaron un poco sobre la última victoria judicial de Carlos y el trabajo voluntario de Estefania. Thomas jugaba en silencio con los costosos juguetes. Ramón había comprado uno carrito a control remoto que costaban más que el presupuesto mensual del super de Octavio, y que hasta a 5 minutos seguían en su casa. Octavio observaba a su padre observar a Thomas, y la inquietud le recorrió la espalda como una arana. No solo estaban mirando al niño. Lo estaban estudiando, examinándolo con la intensidad de científico observando a un espécimen. Dolores seguía mirando a Ramón, esperando alguna señal, y Ramón mantenía el rostro cuidadosamente neutral, bebiendo su whisky con regularidad mecánica. La cena consistió en un costillar y verdura asada, servido en una vajilla más vieja que Octavio. La conversación fluyó en torno a los deportes, la política y el reciente escándalo de los vecinos. Carlos dominó la charla con anécdota de los tribunal. Manteniendo las cosas tranquila, Octavio se relajó poco a poco, pensando que tal vez esta no pasaría sin incidente. Entonces Ramón dejó su tenedor con precisión deliberada. El tintineo contra la porcelana fut lo suficientemente agudo como para silenciar la mesa. E estado pensando comenzó Ramón. Su voz tenía ese tono que Octavio reconocía de su infancia. El que procedía a los pronunciamientos en lugar de a las discusiones. Sobre Thomas. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. La mano de Octavio se paralizó sobre su vaso de agua. Específicamente, continuó Ramón, con los ojos fijos en alguien pinto por encima de la cabeza de Thomas, sobre la familia. Ramón. Murmuró Dolores. Una advertencia o un estímulo? Octavio no sabría decir cuál de las dos. ¿Qué pasa con la familia? Octavio mantuvo su voz nivelada, pero su cuerpo ya había cambiado a modo defensivo, con los músculos tensos. Ramón le dio otro trago a su whisky, dejando que el silencio se estirara como un cuchillo siendo sacado lentamente de su funda. El niño no se parece a la familia. Tenemos que estar seguros. Las palabras quedaron suspendidas en el air como gas venenoso. El tenedor de Thomas repiqueteó contra su plato. La mano de Carlos se congeló a medio camino hacia su boca. Estefania hizo un pequeño sonido de sorpresa. ¿Seguros de qué? La voz de Octavio salió en un tono bajo. Peligroso.
De que realm si nuestro nieto. Ramon pronunció las palabras con la inflexión emocional de alguien que lit la lista del super. Queremos una prueba de paternidad. La vision de Octavio se nubló, convirtiendo en un tunnel. Era consciente de Thomas a su lado. La respiration del Nino era repentinamente rapida y superficial. Era consciente de Dolores asintiendo de acuerdo con su marido como siempre lo hacía. Era consciente de Carlos abriendo la boca y luego cerrándola, eligiendo el silencio. Era consciente de su propio corazón martillando contra su costilla. La rabia accumulandos como un sistema de alta presión de una tormenta. Pero Octavio López había aprendido a controlar sans los ano posterior a la muerte de Carla. Había aprendido que la ira expresada era poderandido. Así que en lugar de voltear la mesa, en lugar de agarrar a su padre por su costoso cuello de camisa, en lugar de desatar la furia que amenazaba con borrar su conciencia, Octavio simplement empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Terminamos dijo en voz baja. Tomó la mano de Thomas, con los dedos del Nino temblando en su palma, y caminó hacia la puerta con paso medido. Detrás de Hello, Ramon gritó algo sobre ser razonable y m'entendait su posición, pero Octavio no se dio la vuelta. Ayudó a Thomas a poner su abrigo con mano amable, en classe suya propia temblaban. En el auto, la voz de Thomas se escuchó pequeña y quebrada. Papa, ¿por qué el abuelo no cree que soit de la familia? Octavio miró la cara de su hijo, la cara de Carla. La cara que había amado más que respirar, y algo se cristalizó en su pecho, frío y afilado como una navaja. Porque el abuelo va a aprender una lección muy importante sobre la familia. Te lo prometo, campeón. Sacó su teléfono mientras manejaba con una mano, marcando un número que había memorizado a sano. Gerardo Jerry Herrera contestó al segundo timbre. Ex policía convertido en investigador privado, el amigo que había mantenido a Octavio de pie en el funeral de Carla cuando el dolor había amenazado con arrastrarlo bajo tierra. Necesito que investigue algo dijo Octavio, observando a Thomas por el espejo retrovisor. El rostro del Nino estaba pálido y confundido. Mi padre, todo. Quiero saber que están escondiendo, porque la gente no exige prueba de paternidad sin ninguna razón. La gente no miraba a un Nino de Seano con sospecha a menos que él mismo tuviera algo que esconde. Octavio sintió el mismo instinto que le había dicho que algo andaba mal con el accidente de Carla Astreano. El instinto que había ignorado porque el dolor lo había vuelto estúpido, le gritaba que el comportamiento de su padre se trataba de algo más que solo las apariencia o la ansiedad por el linaje. ¿Cree que escondan algo? La voz de Jerry crujió a través del altavoz. Octavio volvió a mirar a su hijo en el espejo retrovisor, a esa cara que era pura genética Santana. La cara que su padre deberían haber reconocido y amado. La cara que habían rechazado en la mesa de la cena de Navidad mientras el Nino escuchaba. Creo que acaban de cometer el error más grande de su vida dijo Octavio. Y voy a demostrarlo. La prueba de paternidad tardó 4 días en processarse. Octavio la presentó sin aspaviento. Entrando a la clínica con Thomas y aguantando el hisopo y el papeleo, no le dijo a su padre cuando el lo había hecho. No llamó para discutir la logística. Que se lo preguntaron. Que se cocinaran a fuego lento en cualquier delirio paranoico que hubiera provocado esta humillación. Thomas tuvo pesadilla las 2 primeras noches, lorando por no ser parte de la familia, por tener que dejar su casa y encontrar una familia nueva. Octavio lo abrazó en cada una de ellas, susurrando el consuelo, prometiendo que nada iba a cambiar, que era amado y deseado en su hogar. Pero durant el día, mientras Thomas estaba en la escuela, Octavio se convertía en alguien más. Alguien frío y metódico. Alguien que recordaba que antes de Carla, antes de la paternidad, él había sido el tipo de persona que resolvía problemas complejos para ganarse la vida, que podía mirar uno plano y ver debilidad estructural que a otros se les escapaban. Su padre tenía una debilidad. El solo necesitaba encontrarla. Jerry llegó al departamento de Octavio el segundo día, cargando una laptop y un sobre manila repleto de documentos. Se sentaron a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Thomas hacía la tarea, donde Octavio le ayudaba con el deletreo y los problemas de matemática, y Jerry extendió los cimientos de la vida de los padres de Octavio como carta en un perturbador jugo de solitario.
Tu viejo esta más limpio de lo que esperaba admitió Jerry, hollando los estados de cuenta bancario. No es fraude obvio, no es cuenta secreta. La pension del ejército es solida. Las inversiones son convencionales. Tu madre está igual. Donación caritativa, membresía en club campestre. Nada sospechoso. Pero Octavio escuchó la palabra tacita que flotaba en el air. Pero. Jerry sacó un archivo separado. Consegui el informe del accidente automovilístico de Carla. ¿Alguna ve el l'est de verdad? A Octavio se le hizo un nudo en la garganta. Lo básico. Accident de un solo auto. Calles con hielo. Perdió el control. Dijeron que murió à l'instant. La mentira que se decía a sí mismo para poder dormir, on sabía por la autopsia que ella había vivido durante 1 minuto tra el impacto, sola y asustada entre los fierros retorcidos. El oficial que investigó fut un tipo llamado Vicente Huerta. Buon policia, minucioso. Anotó alguna inconsistencia en su informe, pero no pudo seguir la por que el caso se dictaminó como accidental. Jerry tocó una sección resaltada. Las líneas de los frenos de Carla mostraban signos de desgaste, pero el patrón de desgaste era irregular. Huerta pensó que podrían haber sido alterado, pero no pudo probarlo. El auto fut perdida total. La evidencia estaba comprometida. La cocina de repente se sintió demasiado pequeña, el era demasiado denso. ¿Está diciendo que alguien la mató? ¿Estoy diciendo que Huerta tenía pregunta que nunca obtuvieron respuesta? Jerry abrió algo en su laptop. Así que empecé a investigar las últimas semanas de Carla. Registro telefónico, correo electrónico, su calendario. Se iba a reunir con un abogado 3 días antes de morir. Las manos de Octavio se apretaron. ¿Qué abogado? Abogado de sucesión. Un tipo llamado Teodoro Hidalgo. Se especializa en derechos de herencia. Los ojos de Jerry se clavaron en los de Octavio. ¿Por qué tu esposa estaría hablando con un abogado de herencia sin decirlo? No lo sé. Pero la mente de Octavio iba a 1000 por hora. Las piezas encajaban en configuración que él no quería reconocer. Mi abuelo murió 6 meses antes de que Carla falleciera. Le dejó todo a mi papá en un fideicomiso. ¿Cuánto es todo? Casi 36 millones de pesos, tal vez más. No le presté atención. De todo modo, yo nunca iba a recibir nada de eso. Mi papá dejó eso muy claro. La voz de Ramón López resonó en su memoria, tomaste tu decisión, Octavio. Te casaste con esa muchacha en contra de mi consejo. No esperé que yo subsidie tu error. Jerry tecleó rapidamente. Y si Carla encontró algo? ¿Qué tal si estaba investigando el fideicomiso? ¿Por qué lo haría? Pero incluso mientras Octavio lo preguntaba, lo recordó. Carla sentada en esa misma mesa astreano, con la laptop abierta, franciando el seno en algo, tu papá lamo y haciendo preguntar rara sobre Toma, sobre nuestra acta de matrimonio, sobre mi expedient médico de cuando nació Toma. Se sintió invasivo. Octavio no le había dado importancia. Le había dicho que Ramón solo estaba siendo Ramón, controlador y paranoico. Si había sido algo más que eso. Necesito hablar con Teodoro Hidalgo. Octavio se puso de pie, la energía recorriéndolo, con la niebla del dolor disipando por fin. Y necesito saber qué fue lo que encontró Huerta que no legó al informe oficial. El teléfono de Jerry vibró. Lo miró, luego miró a Octavio, con su expresión cambiando a algo más duro. Tu resultado de paternidad acaban de publicar sans Lea. Tien acceso al portal, verdad? Octavio abrió el portal médico en su teléfono con mano temblorosa. El PDF se cargó con una lentitud agonizante. Pasó por alto el langage técnico, los marcadores genéticos y los cálculos de probabilidad. Probabilidad de paternidad 99.9 1997%. Toma era su hijo. Como si Octavio alguna vez lo hubiera dudado. Como si mirar esa cara todo los días durante ese año no hubiera sido prueba suficiente. Pero verlo en blanco y negro clínico hizo que algo dentro de él se solidificara, se endurecerá hasta convertir sans determinación.
Reenvio los resultado a su padre sin hacer comentario. Luego, bloqueo su número. Que se atragantan con esto dijo Octavio en voz baja. Ahora vamos a averiguar por qué realm querian esa prueba. La oficina de Teodoro Hidalgo ocupaba el octavo piso de un edificio de cristal en el centro. Todo era mobiliario moderno y arte abstracto. El abogado mismo era más joven de lo que Octavio esperaba, tal vez de 1,40 años, con ese tipo de corte de cabello costoso que se veía deliberadamente casual. Accedió a reunirse con Octavio durante el almuerzo, con un sándwich y café sobre su escritorio. Con la corbata aflojada. Recuerdo a Carla Santana e dijo Hidalgo, abriendo archivo en su computadora. Me llamó por un fideicomiso, dijo que su sugro había heredado dinero de su padre y que él tenía razón para creer que los terminos habían sido violados. Octavio se inclinó hacia adelante. ¿Qué terminó? El fideicomiso original fut establecido por su abuelo, Ramón López Padre. Correcto. Ante el asentimiento de Octavio, Hidalgo continuó. Estableció condición específica. El capital iba a pasar a Ramón López Hijo, su padre, solo si él mantenía cierto estándar de comportamiento. Específicamente, el fideicomiso incluía una cláusula de moralidad común en la gestión patrimonial de esa generación. ¿Qué tipo de cláusula de moralidad? Ninguna actividad criminal, ningún abandono de las obligaciones familiares, ninguna acción que pudiera traer deshonra al apellido López. Cosa típica del dinero viejo. Hidalgo le dio un sorbo a su café. Carla me dijo que había encontrado prueba de que su padre había violado esos terminos. Quería saber si el fideicomiso podía ser impugnado, si el dinero podía ser redirigido. El pulso de Octavio martillaba en su oído. ¿Redirigido a dónde? A usted, como el heredero principal, si su padre resultaba descalificado. La expresión de Hidalgo se volvió compasiva. Estaba tratando de asegurar el futuro de su hijo. Dijo que su padre lo había cortado financieramente cuando usted se casó con ella, y quería asegurarse de que Thomas tuviera lo que le correspondía por derecho. La habitación se inclinó. Carla había estado luchando por Thomas. Había encontrado algo que podría haber despojado a Ramón López de todo lo que más valoraba el dinero y el control, y la habían asesinado antes de que pudiera usarlo. ¿Qué evidencia tenía? La voz de Octavio salió áspera. No quiso especificar por teléfono. Dijo que era delicado, que necesitaba reunir más prueba antes de presentar una impugnación formal. Programamos una reunión de seguimiento. La mandíbula de Hidalgo se tensó. Ella murió 2 días antes de esa cita. Octavio se puso de pie abruptamente, la silla raspando contra el piso costoso. Necesito copia de todo. De cada correo electrónico, cada nota de su conversación. No puedo simplemente. Mi esposa murió tratando de proteger a mi hijo de mi padre. Y ahora ese mismo padre está cuestionando la paternidad de mi hijo, tratando de sacarlo por completo de la familia. Octavio apoyó las manos en el escritorio de Hidalgo, dejando que cada onza de furia apenas controlada se mostrara en su rostro. Así que me ayuda a terminar lo que Carla empezó, au puede d'explicar al colegio de abogado porque obstruyó una posible investigación de asesinato. Hidalgo palideció. ¿Asesinato? La policía tenía pregunta sobre su accidente. Pregunta que nunca fueron respondida. Octavio se enderezó. Y voy a conseguir las respuestas ahora mismo. 20 minutos después, Octavio salió con una memoria USB llena de documentos y un número de teléfono para el detective Vicente Huerta, quien aparentemente todavía estaba en el departamento y, según Hidalgo, nunca había dejado ir por completo el caso de Carla. Huerta aceptó reunirse en una cafetería cerca de la delegación, deslizando en el gabinete frente a Octavio con la competencia cansada de un policía que había visto demasiado. Tenía tal vez 50 años, con cana en la sien y ojo astuto que evaluaban a Octavio con cuidado. Recuerdo el caso de su esposa dijo Huerta sin preámbulo. Me mantuvo despierto varias noches. Algo andaba mal, pero no lograba que las piezas encajaran. Octavio expuso lo que había descubierto, la cláusula de moralidad del fideicomiso, la investigación de Carla, la repentina paranoia de su padre sobre la paternidad de Thomas. Huerta escuchó sin interrumpir,
tomando nota en una libreta que parecía haber sobrevivido a varia investigación de asesinato. ¿Cree que su padre la mataron para proteger su herencia? Dijo Huerta finalmente. No era una pregunta. Creo que tenían el motivo y la oportunidad. Creo que mi esposa descubrió algo que podría haberlo destruido. Creo que hicieron que pareciera un accidente. Las manos de Octavio se apretaron alrededor de su taza de café. Y creo que están tratando de borrar cualquier reclamo que Tomás pudiera tener sobre ese dinero cuestionando su paternidad. Huerta golpeó su bolígrafo contra su libreta. Con expresión pensativa. El problema con la nea de los frenos fut la sonal principal. Demasiado limpio, demasiado conveniente. Pero el auto quedó destruido y, sin evidencia física, no tenía nada. Su padre insistieron en un funeral con auto cerrado y en la cremación. No pude probar que hubiera sido un crimen. ¿Qué necesita para reabrir la investigación? ¿Cosa probable? ¿Una nueva pista? Algo que conecta a su padre con la alteración del vehículo. Huerta miró a los ojos a Octavio. O una confusión. Octavio pensó en la cara de su padre en la cena de Navidad. El calculó frío detrás de esa demanda por una prueba de paternidad. Pensó en su madre asintiendo, complice en la humillación a un hino de océano. Pensó en Carla en eso minuto final, sola y agonizante mientras su hijo dormía pacíficamente en los brazos de Octavio en casa. ¿Y si pudiera hacer que se incriminant es lo mismo? Preguntó Octavio. La expresión de Huerta se agudizó. Tendría que tener mucho cuidado con las leyes de entrampamiento. Pero si usted, digamos, tuviera una conversación con su padre usando un dispositivo de grabación, y por casualidad dijeran algo incriminatorio por su propia voluntad. Se encogió de hombro. Las grabaciones de audio son admisibles en este estado con el consentimiento de una sola de las partes. Así que, si usted dio su consentimiento para grabar su propia conversación, entonces cualquier cosa que le dijeran sería válida. Huerta sacó una tarjeta. Usted no la obtuvo de mí, pero en un lugar en avenida Juárez que vende equipo de seguridad personal. Digal que el detective Huerta lo envió y le daran algo discreto. Octavio se guardó la tarjeta en el bolsillo. Si le consigo algo, actuará en consecuencia? Si me consigue una cosa probable para creer que su padre estuvieron involucrado en la muerte de su esposa, desataré el infierno. La voz de Huerta se volvió dura. Nadie se sale con la suya con un asesinato bajo mi vigilancia. Especialmente no uno padre que mataron para conservar su dinero. El dispositivo de grabación era más pequeño de lo que Octavio esperaba, apenas visible cuando lo enganchaba dentro del cuello de su camisa. La empleada de la tienda de electrónica, una joven llamada Tania, que parecía entender exactamente lo que Octavio planeaba, le mostró cómo activarlo con un doble toque, cómo comprobar la vida de la batería y cómo subir los archivos a un respaldo encriptado en la nube. Si vatra la familia dijo Tania en voz baja, asegurad de estar listo para lo que viene después. Esta grabación no solo los atrapan. Comment todo los puante. Elo quemaron el puente cuando mataron a mi esposa respondió Octavio. Yo solo estoy encendiendo el cerillo para que todo pudan ver el daño. Practico durante 2 días, sintiéndose cómodo con el dispositivo. Ensayando diferentes enfoques, Jerry lo ayudó. Haciendo de abogado del diablo, empujando a Octavio a pensar en cada ángulo. Carlos llamó repetidamente, dejando mensajes de voz. Octavio no le devolvió la llamada. Los mensajes de su hermano evolucionaron de la confusión al enojo, hasta llegar a la preocupación, papá está actuando como loco. Mamá no deja de llorar. ¿Qué demonio pasó en Navidad? Que se preocuparon. Que sentirán una fracción de lo que Tomás había sentido, de lo que Octavio había sentido, de lo que Carla debió haber sentido en ese momento final. Los resultados de paternidad descansaban en la barra de Octavio como un arma cargada. Probabilidad del 99,997%. Él era el padre de Tomás. Tomás era su hijo. Y la cruel táctica de Ramón López había resultado contraproducente de manera espectacular. Pero Octavio quería más que una simple revendicación. Quería justicia. Al cuarto día después de Navidad, Octavio llamó a su padre.
Un double toc activo el dispositivo de grabación. Una pequeña vibración contra su clavicula. Tenemos que hablar dijo Octavio cuando Ramón contestó, con la voz de su padre tensai a la defensiva. No me voy a disculpar por proteger el legado de nuestra familia. Las palabras de Ramón levaban la arrogancia familiar, la certeza absoluta de que su acción estaban justificada. Si no puedo entender eso. Lo entiendo perfectamente. Veamos en la casa. En una hora. Solo tu y mamá. Octavio dijo que el acero entrara en su voz. Vamos a arreglar esto hoy. Colgó antes de que Ramón pudiera discutir. La casa de los López se sentía diferente a la luz del día sin el espectáculo de las decoración navideñas. Más fría, más vacía. Dolores abrió la puerta, con los ojos rojos de tanto llorar, y Octavio no sintió nada. Ella se había quedado de brazo cruzado mientras su marido humillaba a un niño. Ella había asentido con la demanda de la prueba de paternidad. Cualquier dolor que sentirá ahora, se lo había ganado. Ramón esperaba en la sala de estar, con el vaso de whisky ya en la mano. A pesar de lo temprano que era, se veía más viejo. Su postura militar se india ligeramente. Bien. Tango los resultados dijo Octavio, que dans dos de pied en lugar de sentarse, manteniendo la position dominante. Thomas et Mijo. Probabilidad del 99,997%. L'eau du daba, ou la prueba fut siempre solo un arma? Dolores se estremeció. La mandibula de Ramón se tensó. Teníamos preocupación legítima. Usted no tenía nada. Miraron a Mijo, su nieto, y decidieron que no era lo suficientemente bueno para ser un López. Octavio dijo asomar su enojo. Controlado y enfocado. ¿Por qué? ¿Qué tenía Thomas que los amenazaba tanto? No se parece a la familia dijo Ramón. Pero la convicción se había resquebrajado. Se parece a su madre. Carla, la recuerda? Mi esposa que murió hace 3 años. Octavio dio un paso más cerca. La esposa que nunca aprobaron. La esposa que estaba investigando algo justo antes de morir. Dolores hizo un pequeño sonido, y se levó la mano a la boca. El rostro de Ramón perdió el color. Hablé con su abogado. Continuó Octavio, observando cada microexpresión. Teodoro Hidalgo. Carla estaba investigando el fideicomiso del abuelo. Encontró algo interesante sobre la cláusula de moralidad, sobre las condiciones que podrían descalificar para heredar. ¿Qué fue lo que encontró, papá? No sabe de lo que está hablando. Pero la mano de Ramón temblaba, y el whisky salpicaba dentro del vaso. C'est que agendó una reunión para empuñar el fideicomiso. C'est que murió 2 días antes de esa reunión. C'est que la policía tenía preguntas sobre las líneas de su freno. La voz de Octavio bajó a algo peligroso. C'est que tenía casi 36 millones de razones para querer la muerta. Eso. Eso y una locura. La voz de Dolores se quebró. Ramón, dile. Dile que no fuimos nosotros. Calat. Ramón se volteó hacia su esposa con un veneno repentino. Y Octavio el ovio. En la grieta de la fachada, el pánico bajó la arrogancia. Está pescando. No tiene nada. El detective de la policía que investigó el accident de Carla y nunca cerró su archivo dijo Octavio suavemente. El detective Huerta. El todavía lo está investigando. Todavía tiene preguntas sobre esa línea de freno. Todavía se pregunta porque ambos presionaron tanto para una cremación rápida. El vaso de Ramón se resbaló. El whisky salpicó sobre la costosa alfombra. Estábamos de luto. Queríamos ansiar para nuestro nieto. Mentiroso. La palabra salió plana, definitiva. Quería destruir la evidencia. Quería el caso cerrado antes de que alguien mirara demasiado de cerca. Octavio sacó su teléfono. Los resultados de paternidad en la pantalla. Y ahora está tratando de sacar a Thomas del fideicomiso por completo algo que no es tuyo. Excepto que la prueba demostró que lo es. Entonces, ¿cuál es tu siguiente movimiento, papá? ¿Cómo va a alejarlo de la herencia que mataste a su madre para proteger?
Nosotros no matamos a nadie. Soloso Dolores. Ramón, por favor. Tenemos que decirle. No et nada que decirle. El control de Ramón se hizo a Nico por completo, el rostro enrojecido, con las venas resaltando en su cuello. Y esa mujer iba a arruinarlo todo. Trinta a no esperar por ese dinero. Trinta a no bajo el Hugo del Viejo, y ella se elo iba a levar por alguien azinto antigo. Ce de tuvo, dans dos cuenta de elo que había dicho. Está grabando esto? Octavio sonrió, frío y afilado. Estado de consentimiento de una sola part. Puedo grabar cualquier conversación de la que si part. Al detective Huerta le va a encantar el y esa mujer iba a arruinarlo todo. Suena como a un motivo. Ramón se abalanzó hacia adelante. Pero Octavio se hizo a un lado fácilmente. Los anneaux de duelo habían eliminado su suavidad. Lo habían dejado delgado y rápido. Quiere añadir el asalto a los cargos? Por favor, dame una excusa. Ramón, détente. Dolores agarró el brazo de su marido. Elle tiene razón. Tenemos que arreglar esto. No se puede arreglar, mamá. Octavio sintió que algo se soltaba en su pecho. Tres anneaux de furia reprimida finalement encontrando su objetivo. Mataron a mi esposa. Traumatizaron a mi hijo. Intentaron borrarnos de la familia para poder quedarse con dinero manchado de sangre. Se dirigió hacia la puerta, y Hugo se dio la vuelta. La policía los contactará pronto. Consigan un abogado. Préférablement no a Carlos. Elle va a tener que elegir un bando. Y no creo que le veía a gustar su elección. Salió al frío air de diciembre. El dispositivo de grabación seguía capturando las voz alzada de su padre detrás de él. Acusación y recriminación. El sonido de década de matrimonio implotando bajo el peso del asesinato y la avaricia. Octavio se sentó en su auto y llamó a Huerta. Lo tango. Todo. Prácticamente confeso. Envieme el archivo. Conseguiré una orden. La voz de Huerta transmitía una sombría satisfacción. Octavio, esto se va a poner feo. Ha sido feo durante 3 años, respondió Octavio. Ahora va a ser justo. El arrestó au curio 48 horas después. Octavio se enterró a través de Carlos, quien llamó a las 6 heures de la mañana, con la voz temblorosa. Los arrestaron. A los dos. Conspiration para cometer asesinato, obstrucción de la justicia. Octavio, ¿qué demonio hiciste? Octavio estaba preparando el desayuno a Thomas. Otquecan el comal, caricatura en la sala. Se sentía más tranquilo de elo que había estado en ano. Probé elo que le hicieron a Carla. Son nuestro padre. Son uno asesino que humillaron a tu sobrino en la cena de Navidad. Octavio volteó un hotcake con soltura y práctica. ¿De qué lado está, Carlos? ¿Con las personas que mataron a mi esposa o con tu familia? La nea se quedó en silencio. Entonces necesito ver la evidencia. Huerta la compartirá contigo. Él es el detective a cargo. Octavio deslizó los hotcakes en un plateau. Por elo que valga, espero que tome la décision correcta. A Thomas le vendría bien un tioal que le importe un bledo. Colgó y le levó el desayuno a su hijo, que estaba absorto en un programa de perros que hablan. Thomas levantó la vista, sonriendo. Extra miel. Extra miel. Octavio le revolvió el cabello. Est nino perfecto que se parecía a Carla, que crecería sabiendo que su madre había muerto luchando por él. Ouah, campion, la abuela Margarita va a venir más tarde. Quiere levarte a esa maquinita nueva. Los ojos de Thomas se iluminaron. En serio? En serio. Octavio había llamado a Margarita la noche anterior, le había reproducido la grabación y había visto como su rostro pasaba por el horror, el dolor y la rabia. Ella elo había abrazado mientras él finalmente lo raba. 3 años de lágrima librada en su cocina, y le había prometido que habría justicia, que la memoria de Carla sería honrada. Las siguientes semanas se dedibujaron entre entrevista policial, abogado y procedimiento judicial. La evidencia se amontonó como piedra en un muro,
cada pieza cimentando la culpa de Ramón y Dolores López. La investigation originale del accidente fue reabierta. El auto de Carla, sorprendentement, no había sido completamente desechado. El desusadro se había quedado con el chasis porque Ramón nunca había completado el papeleo. El análisis forense encontró prueba definitiva de alteración de las líneas de freno, un corte que parecía natural, pero que había sido diseñado deliberadamente. Los registros telefónicos de Ramón mostraban la llamada a un telemecánico très diante de la muerte de Carla. El mecánico, un hombre llamado Beto Hernández con antecedente penal, se quebró durant el interrogatorio. Ramón le había pagado 90,000 pesos para arreglar un problema, proporcionando l'acceso al auto de Carla mientras la compraba en el super. Hernández pensó que era un fraude al seguro, no un asesinato, pero no importaba. Su testimonio fut contundente. Dolores confesó todo, su fachada de inofensiva domesticidad finalmente haciendo Nico. Había sabido sobre las líneas de freno, había ayudado a Ramón a planearlo y se había mantenido en silencio mientras Carla se desengraba en una calelada. La cláusula de moralidad en el fideicomiso había dependido del historial militar de Ramón, de su reputación impecable. Carla había descubierto evidencia de que Ramón había robado suministro durante su servicio. Trató en el mercado negro que podrían haberlo levado a una baja deshonrosa si hubieran sido expuesto. Había estado reuniendo prueba, planeando obligar a Ramón a confesar y perder el fideicomiso, o calar si enfrentar un proceso judicial. Así que, en su lugar, Ramón la había matado. La demanda de la prueba de paternidad había sido una táctica desesperada, si podían demostrar que Tomás no era el nieto biológico de Ramón, podrían argumentar que no tenían un gain de recho al fideicomiso si Octavio alguna vez lo impugnaba. Excepto que Tomás era hijo de Octavio, comprobado genéticamente, y todo el plan simplement había acelerado su exposición. Carlos fue al departamento de Octavio 3 semanas después de los arrestos, luciendo demacrado. Estefania esperaba en el auto, insegura. Carlos se sentó en la mesa de la cocina donde Octavio había sabido la verdad, donde Jerry había extendido la evidencia del asesinato. Voy a testificar en su contra, dijo Carlos sin preámbulo. La fiscalía me pidió que proporcionara testimonio de carácter, y voy a decir la verdad, que han sido controlador, manipulador, y que estaban dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su imagen. Se miró las manos. Debí haberlo visto. Debí haber cuestionado el momento de la muerte de Carla. No podía saberlo. Octavio sirvió café y puso una taza frente a su hermano. Enganaron a todo. A ti no te enganaron. Elo lastimaron a mi hijo. Eso me hizo mirar más de cerca. Octavio se sentó frente a Carlos. ¿Qué pasa con el fideicomiso? Carlos sonrió con amargura. La cláusula de moralidad. En el segundo en que la condena de papa si definitiva, queda descalificado. El dinero vuelve al siguiente heredero elegible. Miró a Octavio a los ojos. Tu. El dinero del abuelo más los intereses acumulado. Más de 53 millones de pesos ahora. No lo quiero. Las palabras salieron con facilidad. Ponlo en un fideicomiso para Tomás, para la universidad, para su futuro. Carla murió tratando de asegurar eso para él. Que él lo tenga. Et mucho dinero para rechazarlo. Et dinero manchado de sangre. No lo tocaré. Octavio bebió su café. Pero Tomás merece lo que su madre murió protegiendo. Así que, él lo recibirá cuando tenga 25 años, con la estipulación de que us parte para hacer el bien. Beca, fondo, caridad, es lo que él elija. Algo que haría que Carla se sentirá orgullosa. Carlos asintió lentamente. Puedo hacer que eso pase. Ponerlo en langage légal. Hacerlo blindado. Se puso de pie, y luego dudó. Octavio, lo siento mucho por el de Navidad. Por no dar la cara cuando papa dijo esa cosa. Por no ver lo que eran. Lo está viendo ahora. Eso es suficiente. Octavio le ofreció la mano. Tomás necesita familia. Familia de verdad. De la que no pone el dinero por encima de las personas. ¿Te interesa ser ese tío?
Carlos le apretó la mano confuerza. Si, me interesa. El juicio duró 4 meses. Octavio asistió todos los días, sentado en la galería con Margarita a un lado y Jerry al otro. Vio a su padre ser juzgado por separado, pero con su caso escuchado de manera consecutiva, enfrentar la evidencia de su crimen. Vio como las explosión del jurado cambiaban del escepticismo al horror. Vio como la justicia construía su caso lenta y metódicamente. Ramón nunca mostró remordimiento. Se sentó rigido y furioso, creyendo hasta el veredicto que su abogado encontraría algún tecnicismo, alguna escapatoria. El veredicto de culpabilidad cayó como un golpe físico, y Octavio vio a su padre envejecer en un instant, comprendiendo finalmente que había perdido todo, dinero, libertad y legado. Dolores lloró durante todo su juicio, genuinamente destrozada. Pero Octavio no sintió nada. Ella lo había abrazado después de la muerte de Carla, le había ofrecido su condolencia, le había horneado galta a Tomás, todo mientras sabía que había ayudado a asesinar a la madre del niño. Alguno pecado eran imperdonable. Ambos recibieron de 25 años a cadena perpetua. La audiencia de sentencia de Ramón incluyó declaración de impacto de las víctimas. Octavio se paró en el estrado, con la foto de Tomás en la mano. Mi hijo perdió a su madre porque valoraron más el dinero que la vida, dijo Octavio, con voz firme. Tiense ano y crecerá sabiendo que su abuelo eligieron una herencia por encima de la familia. Espero que el que sí que hayan comprado con esa elección haya valido la pena. Espero que cada día en la cárcel les recuerde que destruiront su propio legado tratando de protegerlo. Salió caminando sin mirar atrás. La primavera llegó lentamente. Tomás empezó terapia, trabajando a través del trauma de esa cena de Navidad y las confusas secuelas. Entendía, a la manera en que elo hacen los niños, que el abuelo y la abuela habían hecho algo muy malo, que habían lastimado a su mamá antes de que él pudiera recordarla realme. No entendía la magnitud completa del asunto, y Octavio estaba agradecido por esa misericordia. Habría tiempo suficiente para la verdad completa cuando Tomás fuera mayor, más fuerte. Octavio llevó a Tomás a la tumba de Carla en el aniversario de su muerte. La primera vez que había podido visitarla sin ahogar sans el dolor. La lápida era de granito simple, con su nombre y fecha, y una inscripción que Octavio había elegido cuando la pérdida era demasiado reciente para cualquier cosa que no fuera un cliché, amada esposa y madre. Ahora desearía haber añadido, luchadora, protectora, heroína. Mamá era bonita y dijo Tomás, mirando la foto que Octavio había traído. Carla riendos de alguna broma olvidada hace mucho tiempo. Su ojo brillando de vida. Era hermosa por dentro y por fuera. Octavio se arrodilló junto a su hijo. También era fuerte. Luchó por ti incluso cuando era peligroso. Quería que tuviera todo lo que te merecía. Como el dinero del que habla el tío Carlos, como la oportunidad de ser quien quiera ser. Octavio abrazó a Tomás. El dinero ayuda, pero por lo que tu mamá realme luchó fue por asegurarse de que nadie pudiera arrebatar tu futuro. De que siempre fuera amado, siempre fuera familia, siempre fuera suficiente. Tomás se recargó en el abrazo. La extrañó. Yo también, campeón. Todos los días. Se sentaron junto en el pasto, padre e hijo. Mientras el sol de primavera calentaba la tierra donde descansaba Carla, Octavio contó historia sobre la forma en que cantaba desentonada, su terrible chiste, y como había querido llamar a Tomás algo ridículo como Máximo Pode Santana. Tomás se rió y el sonido fut sanador. Una promesa de que la alegría podía coexistir con la pérdida. Margarita se le unió más tarde, trayendo flor y lágrima fresca. Había sido fundamental en el juicio. Su testimonio sobre las últimas semanas de Carla fut devastador para la defensa. Ella y Octavio habían formado un vínculo a través del dolor y la determinación compartido, convirtiéndose en la familia que Carla había merecido. Ella estaría orgullosa de ti, dijo Margarita mientras caminaban de regreso a su auto. De elo que hiciste, de cómo protegiste a Tomás. Yo debí haberla protegido a ella. Esa culpa nunca se desvanecería por completo. Octavio sabía que, si tan solo hubiera escuchado a Streano, si se hubiera tomado en serio las preocupaciones de Carla,
si ubira investigado anton sans lugar de solo vivir su duelo. Elano te elo dijo porc te estaba protegiando. Margarita le apretó la mano. Ella sabia elo que eran elo. Estaba tratando de ahorrar la elección entre tu padre y la justicia. No deson su sacrificio culpandot a ti mismo. El verano trajo nueva rutina. Carlos y Estefania se convirtieron en figura récurrente, levando a Thomas a partido de béisbol y a museo. El fideicomiso se finalizó, con más de 53 millones de pesos asegurado para el futuro de Thomas, administrado por un fiduciario independiente hasta que cumplirá 25 años. Octavio no tenía acceso al dinero, el cual era justo como el quería. M'entendría a su hijo a través de su propio trabajo, con su propio sudor. Jerry cerró su investigación con satisfacción. Su informe final fut una obra maestra de trabajo detectivesco que el departamento de policía usó como material de entrenamiento. Si alguna vez quiere un cambio de cara. Le dijo a Octavio tomando una cerveza. Me vendría bien un compañero. Tien instinto. Tango un hijo que necesita un padre estable, no un investigador privado. Octavio chocó su botella con la de él. Pero gracia por apoyarme todo esto. Cuando quiera. Aunque esperemos que no vuelva a necesitar servicio de venganza. Una vez es suficiente, musitó Octavio. El enojo se había consumido. Dejando algo más limpio atrás. No era perdón. Nunca perdonaría a su padre por elo que habían hecho, pero era una liberación. Ya no podían lastimar a Thomas. Ya no podían lastimarlo a él. No podían envenenar el futuro que Carla había intentado asegurar al morir. El detective Huerta recibió una mención honorífica por resolver un caso sin resolver y perseguir la justicia a pesar de la presión institucional para dejarlo descansar. Pasó por el departamento de Octavio una noche. Rechazando el café, pero aceptando la gratitud. Caso como este me recuerdan porque me hice policía, dijo Huerta. No por la gloria ni por la paga, sino porque a veces las personas malas se creen intocables, y alguien tiene que demostrarle lo contrario. Miro a Thomas jugando con bloc de construction. Es Nino tiene suerte de tenerlo. Yo tengo suerte de tenerlo a él. Octavio observaba a su hijo. Esta criatura perfecta que le vaba a Carla hacia adelante en el mundo. Elle est la raison de todo esto. La mejor razón que existe. Huerta se dirigió a la puerta, y Hugo se detuvo. Su padre está hablando la sentencia. Dudo que gane. Pero está tratando de algar mala conducta policial, una grabación ilegal, todo el paquete. Que él lo intente. Octavio no sintió ninguna ansiedad. La evidencia es sólida. Solo está enojado por perdió. Alguna persona nunca aprenden Huerta negó con la cabeza. Todavía le dais a cualquiera que él escuche que estaba justificado. Que su esposa estaba tratando de robar su dinero. Estaba tratando de dárselo a su nieto para asegurar el futuro de Thomas. La voz de Octavio se endureció. Pero Ramón López nunca entendió que la familia significa sacrificio. El sacrificó a su familia por dinero. Yo sacrifiqué el dinero por la mía. No es un universo donde el gane esa comparación. El otoño llegó con el séptimo cumpleaños de Thomas, celebrado con una fiesta en el parque, la escuela, amigo, familia, ese tipo de caos normal y alegre que a Carla le habría encantado. Octavio se quedó atrás y observó a su hijo soplar las velas, pedir un deseo y ser envuelto en abrazo y risa. Margarita se acercó a su lado, con su propio ojo húmedo. Está tan grande. Lo sé, es aterrador. Sonrió Octavio. Pero es bueno. Es amable. Es todo lo que Carla esperaba que fuera. Y es por ti. Lo has criado bien, Octavio. Lo criamos bien. Todos nosotros. Octavio señaló a la reunión. Carlos encenando a los niños a lanzar un ballon de americano. Estefania organizando jugo. Jerry contando historia vergonzosa sobre los días de universidad de Octavio. Así es como se ve la familia. Como siempre debió verse. Más tarde, después de abrir los regalos y de moler el pastel, Thomas se subió al regazo de Octavio. Papa, a mamá le gustaba el pastel?
le encantaba. Especialmente el de chocolate con relno de frambuesa. Tu abuela eloas consu receta. Podemos comerlo todo los ano? En mi cumpleaños? Absolutamente. Octavio sostuvo a su hijo cerca, respirando el olor a azúcar y a la imposibilidad de la infancia. Todo los ano tendremo el pastel de mamá y contaremo historia de mamá. A Octavio se le hizo un nudo en la garganta. Que quiere escuchar esta noche? La de como se conocieron, y como te dijo que si cuando le pediste que se casara contigo, y elo feliz que estaba cuando nací. La voz de Tomás no levaba tristeza, solo curiosidad. El deseo saludable de conocer la historia de su origen. Esas son tres historias. Lo sé. Ya tengo 7 años. Puedo quedarme despierto hasta más tarde. Octavio se rió. Un sonido genuino y ligero. Era un negociador duro. Está bien. Tres historias. Pero luego, a dormir. Conduiront a casa por las calles automnales, con la soja cayendo como confti. Octavio cargó a un adormilado Tomás por las escaleras, elo a repos con el cuidado que da la práctica y le contó historia sobre una mujer que había luchado por el futuro de su hijo, que había muerto protegiendo elo que más importaba. Cuando Tomás finalmente se quedó dormido, Octavio se sentó a su lado en la oscuridad, pensando en decisión y consecuencia, en la justicia y la misericordia, en el largo camino del dolor a la paz. Su padre pasarían su vida en la cárcel, su legado destruido, su nombre como sinónimo de avaricia y asesinato. Tomás crecería con dinero en un fideicomiso, y un padre que había movido cielo y tierra para conseguir justicia. No era el final que Octavio había planeado. Era mejor. Besó la frente de Tomás, le susurró te amo, y se fut à su propia habitación. En la mesa de noche, descansaba una foto de Carla, la misma de la timba. Riendo para siempre de alguna broma olvidada. Octavio la recogió, trazó su rostro a través del cristal. Ganamo le dijo. Tu hijo está a salvo. Tu asesino han sido castigado, y tu sacrificio significó algo. Te prometo que me aseguraré de que él sepa que fuiste feroz y valiente, y que elo amaste lo suficiente como para luchar contra monstruo. Su voz se quebró. Te extraño todos los días. Pero ya estoy bien. Estamos bien. Dejó la photo y se metió a la cama. Elle suenó le lego facilement por primera vez entre ano. Afura, el viento de otoño susurraba a través de los árboles, levando los últimos restos de una pesadilla. El manana traería nuevo reto, nuevo momento por los cual navegar, nueva forma de honrar la memoria de Carla. Pero esta noche, Octavio López durmió en paz. Su hijo a salvo en la habitación de al lado, con la justicia por fin hecha, y un futuro lleno de posibilidad extendiendos por delante, como una promesa finalmente cumplida. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte lo que piensa en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, suscríbete a este canal.